Entiendo, si queréis seguirlo online, aunque estás aquí presenciales, es absurdo que lo diga, pero se está retransmitiendo a través del Facebook de Revisor y en Instagram, creo también, en la cuenta oficial de Esto no es una charla. No se está retransmitiendo en Instagram, vale, pues solamente en el Facebook de Revisor. El proyecto, como decimos, se creó desde Celera y Revisor, pero todo salió de la mente de Mario Merino, que no sé dónde está. Todo esto es un homenaje a su ego realmente, él lo creó para el autobombo. Pero ha resultado ser una iniciativa interesantísima, así que aquí estamos. Esta es la tercera, esto no es una charla. Mario? La tercera, próximamente él dará una, por fin. Y bueno, os voy a presentar a el ponente de hoy, por llamarle ponente, pero esto no es una charla. Recordad sobre todo que esto no es una charla, que le tenéis que interrumpir. Que si tenéis cualquier duda, si queréis saber más sobre lo que está diciendo, le interrumpís. Él no viene aquí a dar su rollo. Para que os dé su rollo, quedáis con él cualquier día, que es muy majo, y os suelta su rollo en una cafetería. Pero aquí venimos a interrumpirle y a aprender más sobre el grafeno. Este material del que todos hemos oído hablar, pero probablemente igual que yo, realmente no tenéis ni idea de lo que es, básicamente, más allá de las 4 cosas que le he dicho, la muy interesante. Así que JM nos va a hablar mucho más sobre el grafeno y responderá a todas vuestras preguntas. Así un par de pinceladas sobre JM. Es licenciado y doctor en química, investigador postdoctoral en el CSIC en ciencias de materiales y nanotecnología, y también lidera el proyecto Incluciencia, que es un proyecto súper interesante que lo está petando, que acerca la ciencia a los colegios. Seguidles en Twitter, que además tiene un community manager que está ahí a tope de actualizaciones. Seguid a Incluciencia porque es la leche. Y sin más further ado, os presento a JM. JM, ven para acá. Esto no es una charla, JM. Muchas gracias, Maya, gracias a Celera, gracias a la organización de este evento, a Revisor por retransmitirlo. Un saludo a mi madre, que espero que me esté viendo. Y de verdad, es para mí un honor, un placer y un miedo también estar aquí ahora mismo, ¿no? Nunca me había enfrentado a una situación como esta, a dar una no charla, ¿de acuerdo? A no charlar, con lo que me gusta a mí, dar charlas, ¿no? Bueno, pues hoy he venido aquí a hablar, como diría Paco Mular, de grafeno, de mi grafeno, ¿no? Del grafeno en general. Seguro que es la razón por la que estáis aquí, porque queréis oír hablar de grafeno. Pero estoy también prácticamente seguro que nadie, o no todo el mundo tendría una definición clara de lo que es el grafeno, ¿no? Si os dais cuenta, la no charla se titula Esto no es una charla de nanotecnología, ¿no? O sea, yo he querido no olvidarme de que todo empezó con esta nueva disciplina que se llama nanotecnología, y que de ahí uno de los hijos pródigos, probablemente el niño más mimado de esa disciplina, hoy en día sea el grafeno, ¿no? Entonces, tener en cuenta que todo lo que me podáis preguntar sobre el grafeno también tendrá un trasfondo importantísimo sobre nanotecnología, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy improvisando sobre la marcha sobre cómo empezar, y me gustaría lanzar la pregunta siguiente: si alguien sabe o cree que sabe lo que es el grafeno y la nanotecnología o la nanotecnología, ¿de acuerdo? ¿Qué os sugieren esas palabras? Así, conceptos al aire. Bueno, pues si nadie lo dice, yo tiro para adelante y o sea, la palabra nano realmente, aquí estoy yo, o sea, este es el título de la charla, ahora explicaré el por qué. La palabra nanotecnología creo que sugiere algo como pequeño, ¿no? Nano, aquello que es pequeño, ¿no? Pero realmente hay que romper un poco el mito de que lo nano es lo pequeño, porque no solo es lo pequeño. Cuando hablamos de nanotecnología, lo que estamos haciendo es aprovechar unas propiedades nuevas que la ciencia ha descubierto por el hecho de que los materiales adquieren un tamaño muy pequeño, ¿de acuerdo? Daos cuenta que cuando... ahí se ha colgado algo, sigo. Cuando llegamos a ciertos tamaños, en el cual un material se divide lo suficiente y llega a cierto tamaño, aparecen unos efectos cuánticos, ¿de acuerdo? Algo que no estaba antes, ¿de acuerdo? Eso le da unas propiedades que no existían antes y que la ciencia aprovecha para llevarlas a la tecnología y crear productos que tengan un interés de aprovechamiento de esas propiedades nuevas, ¿de acuerdo? Eso sería un fundamento clave de la... Ah, mira, por ahí hay una pregunta, por favor. ¿Qué es eso de cuántico? Cuántico, qué bueno. Mirad, pero la pregunta no se la he hecho yo, pero es buenísima. Lo que quiero decir es que en el momento en el que tenemos una materia... Muchísimas gracias, de acuerdo.
Mirad, no hay nada mejor que ver una cosa con imágenes que vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Quién me sabría decir lo que es eso? Eso es súper fácil, ¿no? ¿Qué os sugiere esa foto? Oro, ¿de acuerdo? Por supuesto, eso es oro, ¿vale? ¿Y quién me sabría decir lo que es esto? No, todavía no, pero casi. Eso también es oro. Eso es oro. Pero es más, voy a cambiar la terminología. No es también oro, es sobre todo eso es oro. Y cualquiera me dirá, pero si yo estoy acostumbrado a que el oro es eso, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es oro. Cuando consigo dividir el oro, hacer partículas cada vez más pequeñas, hasta que llega un punto en el que esa partícula de oro tiene un número de átomos, digamos, suficientemente pequeño, ahí el tamaño de la propia partícula tiene unas dimensiones parecidas a las de la propia luz que la está iluminando y que luego llega a nuestros ojos, y ahí eso es lo que Paco preguntaba como efecto cuántico, es decir, ahí se producen unos efectos chungos que son muy difíciles de explicar, pero que el resultado que nosotros vemos es un efecto totalmente nuevo, en este caso un cambio de color, ¿de acuerdo? Es decir, lo que antes para nosotros era así, realmente se nos ha convertido en esto. Este es el verdadero color del oro. Bueno, probablemente por temas de proyector no se ve realmente, parece rojo sandía, pero es más bien como fucsia, ¿no? Un rosa magenta, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que decir cuál es el color verdadero del oro, sería ese. Ese es el color que tiene cuando dividimos suficientemente los átomos y llegamos a esas propiedades. Dime, Paco. Claro, cuando lo tenemos muy apiñado, el oro, o sea, tenemos todos los átomos de oro apiñados en un lingote, en una moneda, en una cadena o en una pulsera o lo que sea, el tema está en que lo que nosotros vemos es el resultado de que primero ha incidido la luz encima, luego la luz ha llegado a nuestro ojo y la materia que interacciona con esa luz ha alterado la luz de alguna manera, absorbe, emite, hace algún proceso físico y lo que llega a nuestro ojo es la luz modificada por haber tocado esa materia. Cuando estamos en esta situación, la del oro que conocemos, la del lingote, lo que pasa es que la luz toca los átomos del oro y se, digamos, rebota continuamente y choca y sufre muchos procesos distintos hasta que vuelve a nuestro ojo y llega de alguna manera alterada, ¿de acuerdo? Si no fuéramos capaces de hacer que la luz solo interaccionara con el oro de una manera directa y volviera sin sufrir ningún proceso en el momento en el que vuelve, nosotros tendríamos que ver esto. Y eso es la nanociencia. Eso es lo que causa la nanociencia. O sea, es el efecto de tener algo tan pequeño. No es solo tenerlo pequeño, es que tenemos cosas totalmente nuevas. De hecho, bueno, esto está en un líquido porque la cosa es tan pequeña que no lo podemos tener en una cosa, no lo podemos manipular de una manera macroscópica, entonces se suele tener en líquido. Pero esto que incluso se vende por ahí, esto se vende por ahí como elixir de la juventud o algo así, el oro coloidal, que te lo puedes hasta beber, por lo visto, ¿no? Pero esta cosa de aquí, que es roja, hay gente que se lo bebe, yo no sé si lo haría, pero en serio que el oro no es tan tóxico como otros metales, o sea, podemos, digamos, tolerar ciertas cantidades, ¿no? Pero esto es básicamente la nanociencia. Y esto puesto un poquito más así, más chulo, más científico, con gráficas. Tenemos un material que conforme le vamos reduciendo dimensiones, los valores de energía de ese sistema, bueno, densidad de estados, pero vamos a asimilarlo mundanamente como energía, que tiene, cada vez están más restringidos. Cuando tengo una cosa tridimensional como el lingote de oro, yo puedo tener casi cualquier valor de energía con este patrón. En el momento que reduzco dimensiones, le quito una dimensión, ya lo tengo en 2 dimensiones, ya tengo este patrón escalonado, ya no puedo tener cualquier valor de energía, solo lo que me dice esta gráfica. Y cuando reduzco una dimensión más, ya se convierte en esto, y cuando ya la partícula es tan pequeña que prácticamente podemos considerar que no tiene dimensiones, de repente ya son valores muy concretos de energía. Y esto es lo que hace que pase del oro amarillo al oro rojo, este proceso de aquí. Eso es nanotecnología, nanociencia. Valor de energía, muy bien. Todo el mundo conoce la ecuación de Einstein, ¿verdad? E igual a mc cuadrado. Y todo lo que tiene masa tiene energía. Y además son interconvertibles, ¿de acuerdo? Podemos convertir masa en energía y energía en masa con esa ecuación. E, energía, m de masa y c cuadrado, que es la velocidad de la luz. Es decir, energía y masa son interconvertibles. Cuando digo que puede tener cualquier valor de energía, lo que me estoy refiriendo es que podemos tener una situación en la que podamos convertir masa en energía en cualquier valor. ¿De acuerdo? No, da igual, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo más importante es que
La nanotecnología aprovecha estos conocimientos nuevos que están al alcance de muy pocos. Ya os digo que el tema cuántico no deberíamos centrarnos en eso, pero que es súper importante el resultado de esos efectos cuánticos, es decir, ver cómo aparecen propiedades nuevas, cambian los colores, cambian las conductividades eléctricas, cambia todo, ¿de acuerdo? Y aprovecharlo para crear productos nuevos, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos, dejadme un segundo que diga, si nosotros tuviéramos eso, pero en vez de oro, de otro material, seguiríamos teniendo una situación en la que aparecen propiedades nuevas que se deben a que el tamaño se ha reducido, ¿vale? No solo cosas pequeñas, sino porque el hecho que sean pequeñas hace que tengan propiedades nuevas. Podemos tenerlo de oro, de otros metales, de otras sustancias, ¿de acuerdo? Eso, si nosotros aprovechamos esas nuevas propiedades y lo integramos en un producto tecnológico, entonces tenemos nanotecnología. Es una de las cosas que me gustaría que cuando salgamos de aquí nos haya quedado claro. Nanociencia y nanotecnología no son lo mismo, van de la mano, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Nanociencia es ciencia, es saber por qué suceden estas cosas. Efectos chungos cuánticos, ¿de acuerdo? Porque reduzco mucho el tamaño y de repente se vuelve loco los electrones, los protones, la luz y todo, ¿de acuerdo? Y aparecen cosas que antes no estaban. Pero, ¿qué es la nanotecnología? Es la tecnología, es aprovecho eso que me acaba de pasar, eso que acabo de descubrir para que me sirva para algo útil, con un producto. Fijaos, os voy a poner unos ejemplos de productos nanotecnológicos que muchos conocerán y otros incluso se sorprenderán. La Samsung es una de las casas comerciales que más está apostando por la nanotecnología. Seguro que todos habéis oído anunciar la televisión QLED, ¿no? Que ahora mismo, según anuncian, es la que tiene mejor calidad de visión del mercado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene unas nanopartículas que, por el hecho de ser tan pequeñas, ser nanométricas, nano, recordar, 10 elevado a menos 9 metros, o sea, 0,9 veces un 0 y un 1, o sea, eso es lo que mide, algo 50.000 veces más fino que un cabello humano, o sea, partículas de ese tamaño, imaginaos, o sea, locura total. Entonces, aprovecho ciertos materiales que cuando llegan a ese tamaño tan pequeño de partícula, emiten una luz de la mayor intensidad y calidad de las que se conocen. Lo pongo en una pantalla y tengo una televisión. Nanociencia, el efecto, nanotecnología, el producto. ¿De acuerdo? ¿Es como una tele de pelos? No, lo del pelo era solo decir para que tuviéramos una escala de dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide un cabello humano? Lo que sea. Pues sé que no es pelo, pero es como si fuera pones líneas de pelo para hacer esa pantalla. Serían en este caso partículas esféricas de un diámetro 50.000 veces más pequeño que el grosor de un pelo. ¿De acuerdo? Pero sí, es lo que tú me estás diciendo. ¿Es poner en línea? Sí. Como LEDs, pero muy pequeñito. Es un LED cuántico. De ahí viene lo del QLED. ¿De acuerdo? Un LED no es más que un material que emite luz cuando tú le das una descarga eléctrica, ¿no? Pues imagínate algo de tamaño totalmente nano. O sea, algo de esos rangos de tamaño. La emisión de luz es muchísimo mejor, de mayor calidad, de mayor intensidad y con menor consumo energético. De ahí viene la calidad de esa televisión. Las lavadoras Samsung... ¿Dime? No. Lo que tienen es un revestimiento de nanopartículas de plata, otro material distinto, ¿vale? Que en el momento en el que entra en el rango nano, me están encantando las caras de Paco porque no sé si lo estoy enfocando bien, pero no pasa nada, aquí saldréis aprendidos, os lo garantizo yo. Y el tema está en que cuando hago lavados, ¿de acuerdo? Esas nanopartículas que mi ojo no ve, pero que tienen unas propiedades, en este caso las nanopartículas de plata, lo que tienen es unas propiedades muy acentuadas bactericidas. O sea, la plata todo el mundo sabe que mata bacterias, ¿de acuerdo? Y si no lo sabéis, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Pues cuando la plata es nanométrica todavía es mucho más efectiva matando bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, esto libera nanoparticulitas de plata en la ropa de tal manera que conforme le voy dando lavados, necesito más tiempo para volver a necesitar a lavarla. Recordar que el olor de la ropa se sucede porque hay bichitos que van ahí y se aposentan, se comen nuestros restos biológicos y se desarrollan. Y las sustancias que segregan son las que dan el mal olor a la ropa. Entonces, si uno quiere tener una ropa que huela bien, probablemente la nanotecnología le dará una solución para que no necesite tantos lavados. Dime, Paco. Venga. Tengo una pregunta. ¿Y Dime. no raspa luego las partículas? No. Ni las ve el ojo, ni tienes sentido suficiente de tacto como para notarlas. Se pueden llegar a perder, sí, se pueden llegar a desgastar, pero para eso está la lavadora, para seguir dándolas, ¿no? Productos como... Las de la lavadora. Totalmente. Dime. Las de la lavadora no se las partículas. No, sí, no, a ver.
según cómo sea el revestimiento, pero creo que el fabricante te dice que te duran unos cuantísimos años. O sea, que es que son tan pequeñas y a poco que eches, el efecto es tan importante que... Pero ¿cómo se las lleva el agua? ¿Cómo se las lleva el agua? Se quedan pegadas a la ropa. Y luego sí, una parte también se va con el agua. ¿Y el siguiente lavado sigue habiendo? En el siguiente lavado sigue habiendo en la ropa y alguna parte se irá y otra entrará. La verdad es que la cantidad no es lo más importante, pero sí es verdad que es el efecto... Dime. Sí, que como dices, hacen falta muy pocas para que tenga un efecto muy grande. Sí. Entonces, para limpiar y eso muy bien, pero podría también tener efectos contaminantes en el medio ambiente. Por supuesto que sí, por eso esto está reguladísimo. Yo la verdad que no he probado esa lavadora, os lo puedo garantizar. Pero sí es verdad que eso está muy regulado. La plata no es un metal especialmente tóxico, además es caro, con lo cual tampoco la Samsung se va a tirar aquí la manta a la cabeza poniendo 1 kilo de plata en la lavadora para que la gente le salga rentable comprarla. Pero sí es verdad que sí, totalmente de acuerdo. Puede matar seres vivos en la naturaleza si eso va en mucha cantidad. Seguro que está mirado y regulado, y personas a lo mejor, ¿no? Pero, no, estoy de broma. Pero sí es verdad que hay muchos productos como tatuajes electrónicos, material deportivo, incluso esto, que es una foto de un panfleto que apareció en mi buzón un día, que es colchones con grafeno. Ahora llegamos al grafeno. O sea, es decir, existen productos nanotecnológicos que se basan en aprovechar las maravillosas propiedades que la nanociencia ha descubierto en sustancias que exhiben cosas nuevas porque tienen tamaño pequeño. No solo porque son pequeñas, sino porque el hecho de ser pequeñas les dan propiedades nuevas. En el caso del colchón de grafeno, que es un viscoelástico que tiene grafeno, lo que hace el grafeno ahí es disipar el calor. Pues tienes un colchón que es más fresquito, ¿de acuerdo? En el caso del material deportivo lo que hace es más resistencia mecánica. Por lo tanto, tu material deportivo, por en este caso una raqueta, también hay tablas de snowboarding, esquís, hay chasis de coches, etcétera, que se venden ya comercialmente. Cualquiera de vosotros todo esto ya lo puede comprar en cualquier sitio. Los tatuajes electrónicos conectados a wifi y alarmas para monitorizar tus constantes vitales. Esto se utiliza mucho para niños pequeños, para que los padres se duerman y no dependan del walkie-talkie. Y también productos que hacen que las superficies no se puedan mojar por nada. Fijaos en este GIF. ¿Alguien me sabría decir quién se ha rociado con el producto nanotecnológico de los dos? Creo que está claro, ¿verdad? Ese tipo de fenómenos son los que nos trae la nanociencia a nuestra vida, ¿de acuerdo? Y los que podemos aprovechar para hacer productos que, básicamente, pues este spray que se llama Ultra Everdry, no me preguntéis lo que llevan porque lo he buscado por todos lados y no lo cascan los de jodidos. Entonces, sea lo que sea, es un efecto de nanotecnología que lo que hace es modificar la superficie para que no lo moje nada, ni agua ni aceite. Hidrofóbico, oleofóbico y todofóbico, ¿de acuerdo? Nada puede mojar la superficie donde se impregne. ¿Y las partículas de plata lavan esa ropa mágica? Pues, qué buena pregunta. Vamos a poner a los de Ultra Everdry y hacer un careo con los de Samsung. A ver si eso es verdad. No, pero no la puedes lavar. No, probablemente no la puedas lavar. A ver, esto tiene un tiempo de permanencia, esto al final se acaba degradando y se pierde el efecto. Por eso te lo tienes que rociar. ¿Un chaleco salvavidas o algo así flota? No, no flota, simplemente no moja, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que si lo rocias sobre material electrónico, de hecho en la página web de esta gente ponen un vídeo y te rocian un reloj, lo meten bajo el agua y de repente el reloj sigue funcionando, ¿sabes? O sea, un reloj que no debería funcionar bajo el agua, hacen la prueba, meten dos, uno que lo ha rociado el producto y otro que no. Y el que no, enseguida se estropea. Y el que sí, sigue funcionando por horas. ¿De acuerdo? Dime. Realmente tampoco haría falta lavarla, ¿no? O sea, los visuales que nos has contado, esos sí que se quedan, ¿no? También escurrir. No, a ver, te refieres a este producto, ¿verdad? Esto con el tiempo se pierde, se pierde de manera natural, se degrada. Con lo cual te lo tienes que ir aplicando cada cierto tiempo, ¿vale? No sé los tiempos ahora mismo, pero sí es verdad que esto se pierde. Pero si está recién puesto y lo metes en la lavadora, probablemente no se lave. Es como el antibao de las gamas de bucear. Más o menos. Lo que pasa es que el antibao no tiene un efecto nanotecnológico. Es una cosa mucho más físico, ¿de acuerdo? De que evita la nucleación del agua, una movida que tampoco llega al caso. Pero sí es verdad que esto es por un efecto de la nanotecnología, ¿de acuerdo? Por un material que simplemente por tenerlo pequeño y ponerlo ahí, evita que nada lo moje. Es el efecto flor de loto, que le llaman. Que todos conocemos las flores de loto, que están flotando en los lagos de los jardines zen y estas cosas. Pues esas flores, cualquier gota que le caiga se mantendrá como gota, nunca mojará, ¿no? Y entonces es lo que ha buscado la nanociencia, ¿no? Propiedades biomiméticas, que se llama, o sea, imitar a la naturaleza en ciertas cosas. Entonces, claro, sí. Voy a convertir a Paco. Por favor.
Esto no es una charla. No me dejéis hablar. Para ir sacando estas partículas, Sí. en línea lo que acabas de decir. ¿Veis cosas que suceden en la naturaleza? Por ejemplo, que la flor de loto es muy permeable. Sí. ¿Y buscáis de qué se compone para encontrarlo? ¿O Básicamente sí. en un laboratorio? Hay que entender por qué funciona eso que veo en la naturaleza. Primero hay que entender cómo funciona y por qué funciona. Y luego hay que intentar extrapolarlo a algo que tú puedas manejar. ¿De acuerdo? No podemos crear una flor de loto en el laboratorio. ¿De acuerdo? O no tendría mucho sentido, ya las crea la naturaleza. Pero sí tiene sentido crear algo que igual esas propiedades son incluso las mejores. ¿De acuerdo? El ejemplo de la flor de loto no sé exactamente por qué funciona, pero sí que es verdad que en determinadas situaciones podemos obtener, obtener lo mismo que la naturaleza e ir más allá. O mejorar la propiedad o tener varias propiedades en una, es decir, no lo moja, además absorbe la luz, además lo que sea, cataliza la degradación de la materia orgánica y le podemos dar varias propiedades a la vez, cosa que la naturaleza no hace. Eso sí que lo puede dar la ciencia, ¿de acuerdo? Si es solo reproducir algo que ya existe tampoco tendría mucho sentido. Julia. Entonces, primero siempre viene la nanociencia y luego la nanotecnología. Ese es el orden natural, sí, sin duda. No te puedo jurar por la Biblia que alguna vez no haya pasado al revés, pero sí es verdad que ese es el orden natural. Primero entiendo lo que pasa en la naturaleza y además la nanociencia es algo que está en la naturaleza, también un poco por acción del hombre, pero es algo que se ha descubierto recientemente y que pasa en muchos fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Y luego hago el producto que me aproveche eso y que me solucione una necesidad. Dime. Al final no es lo mismo, pero podemos ver cosas más pequeñas, ¿sabes? No te he oído nada, perdóname. Que si la nanociencia no es lo mismo que la ciencia viendo cosas más pequeñas. No. Y eso es una de las cosas que me esfuerzo y que quiero que por favor aprendáis hoy, y no es hacer pequeño. O sea, el hacerlo muy pequeño es condición necesaria, pero no suficiente para llamarlo nanociencia, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que ser muy pequeño, pero además, por el hecho de ser pequeño, tienen que aparecer propiedades nuevas, que antes no estaban. Como que Como cambio de color, por ejemplo, como emisión de luz, en el caso de la tele, como actividad bactericida acentuada, como... Si pones un lingote de plata en la lavadora, no es lo mismo que si pones... Probablemente no sea lo mismo, no. Y te llevarías un disgusto a nivel económico bastante grande. Por si alguien estaba pensando en probarlo, ¿no? Pues oye, yo no. Que alguien me dé uno, yo lo pruebo en mi casa, si queréis. Prometo probarlo. Una vez o dos. La única limitación es nuestra imaginación. Lo que la nanotecnología nos promete y que ahora mismo se visualiza en el horizonte son cosas muy heavy. O sea, desde miniaturización de componentes, de aparatos, electrónica flexible, Una cosa, yo prótesis. La electrónica flexible la llevo viendo en revistas y en cosas como Sí. 20 años. Sí. Y no sale. Y el grafeno es una de las que parece, de una de las nanoestructuras que parece que lo pueden posibilitar. Que Es que ese JPG de la pulsera Sí. pantalla lo llevo viendo Esto- 20 años y no sale jamás. Bueno, Nunca sale. creo que esto lo hicieron los coreanos en el momento que se dio el premio Nobel del grafeno, un poco para decir, aquí estamos nosotros y esto es nuestro, o sea, como reservando su parcela, ¿no? Y hicieron una serie de vídeos muy chulos en los que ellos mostraban estas cosas en funcionamiento, pero simulado todo, eso no era verdad, ¿no? En ese momento. Pero consideraban que se llegaría a eso. No existe todavía, pero sí es verdad que si algo lo va a poder posibilitar, aparentemente es el grafeno, ¿de acuerdo? Porque no existe un material que reúna las condiciones adecuadas todavía. O sea, los polímeros conductores, que ya se conocían hace tiempo, fallan en la estabilidad química, la estabilidad digamos, mecánica con el tiempo y obviamente los materiales que eléctricamente y de luminiscencia son mejores son muy rígidos. Entonces, el grafeno está a mitad de camino entre los dos y probablemente aproveche la coyuntura para coronarse en este campo. Pero de momento es todo un deseo más que otra cosa, sin duda. Pantallas táctiles ya sí, ya se están haciendo. Pero de ahí a la electrónica flexible, que me pongo el reloj, ahora lo despliego en pantalla, ahora me lo pongo de pulsera, ahora me lo pongo de diadema, ese tipo de cosas ya, de momento, no existen. ¿De acuerdo? ¿Aproximadamente sabrías cuánto habría que esperar? Si son 10 años, si son 20 años. Pues mira, el proyecto del grafeno europeo estaba planificado para que todo esto fuera una realidad en 2020. Es verdad que todavía no hemos llegado. Yo lo veo complicado que lleguen, ¿vale? A 2020, con estas realidades comerciales. Pero bueno, esto podríamos tener otra no charla en 2020 y retomar el tema, ¿vale? O sea, no quiero ser cenizo, pero sí es verdad que ahora mismo la cosa no está todo lo avanzado que debería
pero haciendo honor a la verdad está muy avanzada la cosa, ¿vale? O sea, a nivel de prototipo, muy probablemente ya existan cosas muy parecidas a esta, ¿de acuerdo? Y bueno, tratamientos médicos, resistencia, biosensores, energía... Ah, que no te he visto, perdona. ¿La nanotecnología podría derivar alguna mutación genética? Pues... jodo, yo que soy químico, pero sí es verdad que... sí es verdad que no deberíamos descartar nada, ningún efecto colateral de la nanotecnología ni de la nanociencia, ¿de acuerdo? De las nanocosas que podamos utilizar. No debemos descartar nada, ¿de acuerdo? Es un campo todavía muy desconocido y hace falta mucho estudio para saber si realmente es seguro a nivel biológico, a nivel de toxicidad y a nivel de uso, ¿de acuerdo? De usuario. Ahora mismo lo que ya está investigado es un poquito contradictorio. Hay gente que dice que es tóxico, hay gente que dice que no, hay gente que dice que es solamente tóxico digamos, en ciertas circunstancias, hay otros que no, o sea, es un poco, está todavía la cosa y además, ojalá Fronti me eche un cable con esto, que este es el experto. Te ruego que me eches un capote ahí. Sí que produce mutaciones, hay nanomateriales que producen mutaciones, produce toxicidad, produce todo. Desde el grafeno, nanopartículas de plata, de silicio, todo. ¿Producen o pueden producir? No, producen. Producen. A todas luces, en cualquier momento y en cualquier situación. Sí, claro. Modelos celulares, en tejidos, en... Y la clave para usarla sería controlar las cantidades, los tiempos... Como cualquier fármaco. O sea, cualquier fármaco contra el cáncer produce toxicidad. Entonces, eso es determinar dosis, tiempo de exposición, forma de exposición, etc. Pero vamos, produce y el grafeno. Sí, eso lo sabemos tú y yo, que lo hemos investigado juntos. Que tenemos artículos publicados. Y en la piel, además, ¿no? Eso. A ver, yo quiero ser un poco más optimista por no ser biólogo, básicamente. Entonces yo quiero pensar que todo dependerá de eso, del tiempo de exposición y de la dosis, y que, o sea, más que nada de las cantidades a las que uno se exponga, como todo en esta vida. ¿Esto es malo? Pues hombre, depende de cuánto entres en contacto y de cuánto tiempo estés en contacto. Y también puede afectar a factores externos como está la contaminación. Bueno, como está la contaminación y eso, y otros factores externos, podría afectar además, ya que afectaría mutaciones genéticas, podría hacer que salga bien. Podría. Yo lo dejo ahí, podría. O sea, no me juego, o sea, no pongo la mano en fuego a que no. O sea, es decir, podría pasar. O sea, es decir, mientras no se demuestre lo contrario, es algo que podría pasar. Así que hay que tener, sobre todo, cuidado, pero tampoco hay que tener miedo. O sea, hay que seguir investigando, acotar las circunstancias en las cuales esto no es tolerable y trabajar en la parcela en la que es segura. Que seguro que existe una parcela en la que podemos usar la nanotecnología sin riesgo. De la misma manera que podemos usar fármacos hasta cierto punto sin intoxicarnos, o usar ciertos tipos de textiles o comer una serie de veces en McDonald's hasta que deje, o sea, hasta el punto en el que empieza a ser tóxico para nosotros. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que todo tiene su parcela de seguridad y la nanotecnología no va a ser excepción, ¿de acuerdo? Pero todavía es un campo muy desconocido en ese tema que comentas, ¿no? Entonces, parcela de seguridad. Yo toco muchas parcelas, ¿no? Y una de ellas, la que afortunadamente con mi amigo y compañero Fronti he tocado, ha sido esa. Él se ha encargado de hacer esos estudios biológicos y yo de la preparación del material y caracterización. Entonces, de lo que he podido aprender de sus resultados es eso. Puede ser peligroso si no se tiene cuidado. Y salvo que él me diga lo contrario. Sí, por favor. Que lo único es eso, tenemos que estudiar tenemos que estudiar la dosis y ya está. O sea, va a ser positivo para muchas cosas, pero primero hay que definir la dosis y ya está. Pero como con cualquier fármaco, o sea, como... Que eso no deja de ser hasta bueno, es decir, es lo mismo que pasa con todo. No va a cambiar la manera de trabajar y de desarrollarlo industrialmente o tecnológicamente en ese sentido, ¿no? Me he tomado la libertad de poner aquí un 9 de octubre, voy a hacer aquí una apología de Estados Unidos a pesar de su presidente. Este es el Día Nacional de la Nanotecnología en Estados Unidos, el 9 de octubre. Creo que algunas cosas y de algunas personas podemos aprender mucho en este lado del charco, ¿de acuerdo? Le dan mucha importancia a eso, ¿vale? A pesar de su presidente, reitero, ¿no? Entonces eso es un poco, la nanotecnología y la nanociencia nos promete cosas, muchas, ¿vale? Ya hay algunas realidades y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Yo creo que todos estáis aquí por esto.
Cuando veis letreros como este, Graphene de Carbon Based Wonder Material, material milagro, material maravilla, ¿no? ¿Dónde se ven esos carteles? Esto me lo he encontrado yo en Facebook, sinceramente. Sinceramente. A ver, ahí ni hay mentiras ni hay verdades, hay solo información que hay que saber leer, ¿de acuerdo? Veréis como que, ¿qué es el grafeno? Bueno, ahora podemos entrar un poco más en eso. ¿Qué es? ¿Qué propiedades tiene? Y todo el mundo va a decir exactamente lo mismo. Una conductividad eléctrica muy alta, por supuesto. Se han llegado a medir conductividades más altas que las del propio cobre, que ahora mismo es uno de los materiales que más conducen. 200 veces más resistente que el acero. Y eso es cierto, se han medido resistencias de ese orden. Muy ligero, por supuesto, muy ligero y transparente, ¿de acuerdo? Tiene una conductividad térmica increíble, aguanta temperaturas muy altas, ¿de acuerdo? Y además, pues eso, lo de la transparencia. Estamos acostumbrados que, y insisto, lo del grafeno, la magia es la nanociencia y la nanotecnología, pero cuando solo tiene carbono, hemos hablado de plata, de oro, de muchas cosas, ¿no? Pero cuando solo es carbono, ¿de acuerdo? Y entramos en el mundo nano, nos encontramos con estas cosas. Y claro, estamos acostumbrados a que el carbón, que es el material de carbono por excelencia, es una cosa negra, blanda, que mancha, que es asquerosilla, que solo sirve para quemar en las barbacoas y tal. Ese tipo de cosas, cuando entramos en el mundo nano, se convierten en todo esto, en el Wonder Material, ¿de acuerdo? O sea, para que veáis que el carbono es el vivo ejemplo de que la nanociencia revoluciona los materiales. Pero ¿cómo procesas una pieza de carbón vegetal a la barbacoa? No, el grafeno no vendría de ahí, ¿de acuerdo? Pero es el material constituido exclusivamente por carbono más conocido por todos nosotros, ¿no? El carbón, ¿de acuerdo? El grafito es otro, ¿de acuerdo? Y el grafito es un poco más de lo mismo, blando, por eso lo utilizamos en los lápices, es conductor, depende de cómo, etcétera, ¿no? Creo que he visto una mano por ahí. Iba a decir los lápices simplemente. Sí, justo. Yo siempre digo el carbón lo primero, pero creo que voy a acabar cambiando el discurso. Voy a hablar primero de la mina de los lápices, ¿no? Pero es verdad, el grafito sería otro de los materiales más abundantes en el mundo de carbono. ¿Y los diamantes? También, ole. ¿En qué se diferencian? En la manera en que se unen los átomos. Tengo una por ahí en algún lado, pero no llegó. Vale, da igual. El diamante y el grafito en composición química son lo mismo, carbono puro. Pero imagínate un Lego, tienes la misma pieza y tienes que unirla de maneras distintas, o sea, puedes unirla de maneras distintas. Si yo lo uno de manera hexagonal, ¿vale? Poniendo los átomos de carbono así, las rayitas no existen, ¿vale? Son visualizaciones nuestras de la manera en la que los átomos interaccionan. Este está enlazado con este y con este, ¿de acuerdo? Entonces, si los pongo en planos y forman estructuras hexagonales, tengo el grafito, ¿vale? Paquetitos de capas formadas por redes hexagonales. Si lo que hago es una cosa más tridimensional, en la que cual formo tetraedros que se van uniendo entre sí, eso sería el diamante. Químicamente lo mismo, físicamente nada que ver. Todo el mundo sabe la diferencia entre la punta de un lápiz y un diamante, ¿no? Si no, que os intenten escribir con el anillo o que se intenten pedir matrimonio con la punta de un lápiz, ¿no? Ya veréis la diferencia. Entonces, quiero decir, son muy distintos, pero ambos dos vuelven a exhibir lo mismo. Cuando entran en el mundo nano, cambia todo, ¿de acuerdo? Y no tienen nada que ver con sus predecesores grandes, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante, me gusta mucho poner esta foto porque, sí. Entiendo que si tú pones la imagen anterior, Sí. si tú pones la capa que estás poniendo de la red de arriba del grafeno y tú lo pones en 3 dimensiones, que entiendo que es el grafito, te genera eso. Sí. Cuando soy capaz de aislar solo una capa del grafito, paso al grafeno. Entonces solo debería tener una capa de todas esas que se pueden Pero el apilar. grafito es tridimensional. El grafito es tridimensional, pero tiene una estructura cristalina bidimensional. Es decir, el grafito es esto, pero luego repetido muchas veces en la tercera dirección del espacio. ¿De acuerdo? Entonces, el material es tridimensional, pero su estructura cristalina está definida en 2 dimensiones. Pero, a ver... Sí. Si tú haces una tele de grafeno, yo entiendo que va a ser tridimensional. Es decir, entiendo que van a ser capas repetidas bidimensionales. ¿De grafeno o de grafito? ¿De qué hablamos? De grafeno ahora. Ah, perdóname, pues yo he oído grafito. No, es que ahora te cambio. Pero Vale. dices que el grafito es eso repetido muchas veces. Sí. Y entiendo que si tú haces un reloj de grafeno, lo que estás poniendo son superficies. Basta con una capa. Pero una capa no es la tele, ¿no? Entiendo una No, tele. y luego tiene todo un dispositivo detrás. Tendrá todo su circuitería, su
display... Pero digamos, la base es O bidimensional. sea, el material que le da las propiedades conductoras y luminiscentes sería eso, bidimensional. La pantalla. No, el material que hace el efecto de luz, ¿de acuerdo? El efecto luminiscente. Pero la pantalla podría ser, o sea, además tendría que tener una cobertura, pues que podría ser un vidrio, un plástico, tendría que tener detrás pues toda una serie de circuitos electrónicos, o sea, una tele no es solo el grafeno, quiere decir, va todo asociado a toda una serie de cosas, ¿no? Una carcasa, un no sé qué, pero el material que daría las propiedades de las cuales yo me estoy aprovechando, las propiedades de luminiscencia, sería, en este caso, no, o sea, el grafeno no sería más bien el luminiscente, el grafeno se utilizaría más bien en temas táctiles, ¿de acuerdo? Porque tiene una sensibilidad, o sea, la conductividad eléctrica cambia mucho con su posición, entonces a mínimo que lo toco, cambia la conductividad y eso lo puedo utilizar para sensores táctiles, ¿no? O sea, que en cualquier dispositivo de grafeno basta con una capa... Teóricamente sí, sí. En la práctica podemos ver de todo, pero teóricamente sí, sí. Bastaría, si se hace bien y se llega a donde se tiene que llegar, sí. Entonces... ¿Puedes hacer un vaso de grafeno? No, porque el grafeno en principio no lo puedo ver ni tocar. Perdón, sí, Luna. Creo que se acabó de estar comentando porque tendría su duda. Entonces lo que haces, por ejemplo, en ese caso es poner sobre otra estructura el material de grafeno. Sí. Todos los productos nanotecnológicos que os he enseñado antes, todos ellos tienen la nanoestructura que le da la propiedad, digamos, embebido en un sistema mayor. ¿De acuerdo? La nanociencia, recordad que ni la puedo tocar ni la puedo ver, es demasiado pequeña. ¿De acuerdo? Igual que el producto este que se sprayea, pues necesita un bote, un aerosol, un líquido en el cual salga el chorro y tal. Esta televisión necesita también una estructura sobre la cual montar la nanociencia. La raqueta necesita una raqueta solo de grafeno, no, tendrá que ser una raqueta de un material que vaya reforzado con grafeno. Y eso hace que sea mucho más resistente que si no lo tiene. ¿De acuerdo? Y etcétera. El colchón, pues sin el látex no hay colchón, entonces... Sí. ¿Cuánto cuesta el grafeno? Uy, qué buena pregunta. Estaba por aquí puesto. Ahora mismo esto es un dato orientativo, ¿de acuerdo? 1 gramo 150 euros. ¿Vale? España produce el 17%. ¿Perdón? España produce el 17%. Sí, del mundo. Somos una potencia mundial en producción de grafeno. Varias de las más importantes del mundo, del top 5 o 10. Mucho. Pero claro, el problema es, depende del tipo, es que hay muchos tipos de grafeno. Entonces los hay que se producen a miligramos al mes y los hay en los que se producen a gramos a la hora. ¿De acuerdo? Entonces depende de qué tipo de grafeno estemos hablando, estaríamos hablando de unas cantidades u otras. Y esto es un precio muy promedio. Y es, de hecho, este precio es más del grafeno malo, o sea, del grafeno de menos calidad. Yo es que lo fabrico, pero en mi laboratorio. Pero... ¿Y a cuánto lo vendes? No lo vendo. Pero ¿cuánto podría costar? Probablemente más caro que esto. Sí, sin duda. Quien quiera. Perdón. Sí. ¿Cómo se descubrió el grafeno? El grafeno se descubrió un poco por... Voy a utilizar una palabra poco científica, de cachondeo. ¿De acuerdo? Todo el mundo, más o menos, el que haya leído un poquito de grafeno sabrá que ese premio Nobel se dio a 2 científicos de Manchester, de la Universidad de Manchester, en 2010. Pero esto empezó en el 2000. Nadie sabe nada de eso. Nadie, ¿no? Pues ya está. En el 2010 se dio el premio, pero esto empezó como en el 2003 o 2004, ¿de acuerdo? Era un grupo de investigación. La obtención de grafeno, tengo que decir que ya se había postulado muchos años atrás, ya había habido muchos intentos, la gente lo había dejado por imposible, se habían dedicado a estudiarlo teóricamente porque experimentalmente no se conseguía, tal. Y un día en esa Universidad de Manchester, que estaban con otras historias, el jefe tenía por costumbre llevarse a todo el grupo de cañas los viernes por la noche, ¿de acuerdo? Y invitaba a él siempre, con la condición de que en esas cañas surgieran ideas científicas locas, ¿de acuerdo? Que la gente empezara a proponer cosas locas, ¿no? Y cada viernes pues salía un tema de esto, ¿no? Y un día, uno de los viernes, salió un tema en plan de, bueno, pues tal, esto de la monocapa del grafito, tal. En aquel momento el término grafeno no se hablaba mucho, ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo se podría obtener? Pues fíjate, pues no sé qué, no sé cuánto, y se le ocurrió a uno de los becarios de allí. Buah, esto, ¿y si cogemos un cristal de grafito perfecto y lo depilamos así con cinta adhesiva, ¿no? Le sacamos una capa y tal, y todo el mundo, ¿a que no hay huevos? Bueno, total, que se fueron de las cañas al laboratorio viernes por la noche. Un becario más. Y se pusieron, hombre, pues extremeño. Y se pusieron a hacerlo. Y eso, X tiempo después, consiguieron, o sea, se llevaban la capita de celo
al microscopio. Y se ponían a buscar durante mucho tiempo a ver si encontraban. Y de mucho ensayo y error, en un momento dado, ¡uy, pum! He pillado una de una sola capa. ¿De acuerdo? Pues ahí se pusieron a estudiarlo ahí. ¿De acuerdo? Y vieron las propiedades que tenía, cómo conducía la electricidad, pues esto es totalmente distinto, esto no sé qué, no sé cuánto. Lo publicaron en 2004. 6 años después, tiempo récord, les dieron el premio Nobel por las inmensas expectativas que aquello había creado y que se estaban viendo cumplidas. ¿De acuerdo? Pero todo empezó así, como un juego de laboratorio. No fue ni casualidad, ni buscado, fue una cosa entre media. Entonces, bueno, pues... José eres, ¿no? Sí. Una duda, yo he leído, y no sé dónde lo he leído, así que no sé si es verdad, que hay formas en las que con el grafeno mantienes muchas propiedades, pero otras veces que las pierdes, o sea, que no aprovechas tanto las propiedades. Gracias por esa pregunta, no estaba pactada, ¿eh? ¿Qué consejo? Exactamente, y es por una razón. Bueno, voy a pasar esto rápido, pero me gustaría hablar del acero de Damasco, antes o después. Por esta razón, justo lo que has dicho. Es decir, porque voy a aprovechar la charla de Julia del otro día. No la vi entera, entonces no sé si lo llegaste a decir explícitamente, la vi a cachos. Cuando hablamos de cáncer, la palabra cáncer engloba un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades, ¿no? Pues cuando hablemos de grafeno tenemos que pensar en algo parecido, un conjunto de cosas, es una familia de materiales que se parecen entre sí. Y todo el mundo os va a decir lo que os acabo de decir yo hasta ahora, la monocapa de grafito perfecta, hexagonal, de un solo átomo de espesor, de carbono puro y nada más, y Eso sí, es grafeno, pero hay muchas otras cosas que no son exactamente eso y que también están englobados en la familia de grafeno, ¿vale? Se están poniendo de acuerdo un poco en la nomenclatura, los científicos que saben un poco más de esto y tal, y entonces un poco esto es el compromiso más, digamos, consensuado que se ha llegado a alcanzar sobre esto, ¿no? Podemos tener distintos tipos de tamaño, o sea, podemos tener grafeno que tenga micras de grande, ¿vale? Es decir, imaginaos una gráfica de 3 dimensiones en la que un eje sea las dimensiones, ¿vale? Otro el grosor y un tercer eje que sea el grado de oxidación. ¿Cuánto oxígeno tenemos? Supuestamente el grafeno perfecto, que sería este de aquí, no tendría que tener nada de oxígeno, eso es carbono puro. Pero en la realidad eso es muy complicado. Estamos trabajando todos en una atmósfera de aire, todos estamos metidos en aire. Y es muy difícil que no venga el oxígeno ahí y se meta por medio. Mario tiene una cámara de vacío. Sí, pero te puedo garantizar que a pesar de todo, en el momento en el que sale el grafeno así, antes o después tienes que sacarlo al aire, ¿sabes? Se oxida. Es que es inevitable. Pero puedes tener un grado de oxidación tan bajito que prácticamente cero. O sea, no es una estructura química suficientemente buena para que no se oxide. Porque para fabricarlo le tengo que dar mucha hostia. O sea, yo lo tengo que sacar de ahí, de la punta del lápiz, del cristal de grafito. Lo tengo que sacar de ahí. Y lo puedo hacer de muchas maneras, química o físicamente. Y en todos los casos le tengo que... ¿Puedo usar la palabra putear? Vale. Le tengo que dar mucha tralla. ¿De acuerdo? Entonces, eso crea defectos. Crea radicales, crea toda una serie de circunstancias químicas y físicas en las que nos alejamos de lo ideal. ¿De acuerdo? Y en el momento que eso sale al aire, ¡pum!, el oxígeno zasca, entra. Y le aprovecha los huecos, los bordes y todo lo que se encuentre para meterse en él. Entonces es algo que es inerte, pero por donde puede reaccionar va a reaccionar. Entonces podemos tener muy oxidado o muy poco oxidado, sí. Antes has dicho la historia del becario vasco con el celo y tal. Y no... era ruso, pero... ruso. Había entendido vasco. No, que... Esa idea... Hostia, si lo hubiera inventado vasco. Ya estarían todos los relojes. Y antes has dicho también que lo fabricas. Entonces, ¿cómo haces el procesado a partir de qué tiras para darle vuelta? Vale, yo fabrico varios tipos de estos, ¿de acuerdo? Todos o casi todos los métodos parten del grafito, de ese material del que está hecho la punta del lápiz, ¿de acuerdo? En algunos casos, y esto ya hace tiempo que no lo hago porque me fui del laboratorio donde se hacía, lo hacíamos con un molino de bolas insertando sustancias químicas que se intercalaban y hacían de separador de esas capas, ¿de acuerdo? Entonces, dándole hostias con un molino y con bolas, intentando meter a calzador sustancias químicas que separaran esas capas, ¿no? Esto para intentar tener esto de aquí, pero que al final se me quedaba con algo de oxígeno. Como media, y Fronti ha probado esos grafenos, a lo mejor conseguíamos un 7% de oxígeno, algo así. No es poco, tampoco es mucho, está ahí, ¿de acuerdo? Estaría más o menos por aquí. Tamaños, pues depende de las condiciones, podrías tener unos tamaños mayores o menores, o sea, te podrías situar algo como por aquí. Y grosor,
era muy difícil tener la monocapa, pero a lo mejor 4, 3, ¿de acuerdo? En promedio. En otros métodos, por ejemplo, cuando quieres obtener directamente algo muy oxidado porque te interesa, por cierto, en respuesta a lo de José, algo como esto de repente es aislante térmico y aislante eléctrico, ¿de acuerdo? Cuando estamos acostumbrados a decir que el grafeno es conductor. Si está suficientemente oxidado se convierte en aislante. Pero tiene otras propiedades distintas que nos puede servir para otras cosas, ¿de acuerdo? Esto es soluble en agua, esto no. Por ejemplo, para que veáis la diferencia de propiedades, esto es color negro, esto es color marrón. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Esto es óxido de grafeno. Por aquí, cuando tenemos muy grueso de grafito, luego de grafeno, dime. Y el criterio es siempre el oxígeno. No, esto es, como os he dicho, es el criterio, es uno de los métodos, o sea, de las clasificaciones más consensuadas en la comunidad científica, pero hay otras maneras también de verlo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que el grafeno puede ser muchas cosas, no necesariamente una capa, sí. Tenía una pregunta, ahora has dicho que hay una forma que es aislante, ¿no? Sí. Yo había oído que podía ser incluso superconductor, igual me equivoco. Pero... Sí, sí. Vale. Lo que yo he oído como superconductor es... A temperatura ambiente, además. Sí. Y lo he leído en prensa, ni siquiera he leído el artículo científico todavía. Pues eso. Lo que he leído en prensa es un grafeno perfecto de estos de aquí, bicapa, o sea, solo 2 capas, y que una capa con la otra estén desfasadas un ángulo de 1,1 grados o algo así. Eso no lo sé, de verdad. Físicos cuánticos chungos. 30 o 60 o algo, vale. Vale, pues una cosa como muy poquito, desfasado, una mianja. Pues eso parece ser que el grafeno conduce, no es superconductor, pero muy buen conductor. ¿De acuerdo? Recuerda que esta charla se llama No todo es oro lo que reluce, ni grafeno todo lo que conduce, pero es verdad que el grafeno conduce bien, ¿de acuerdo? Hay cosas que conducen mejor, ¿de acuerdo? Pero el grafeno conduce bien, y conduce hasta mejor que el cobre. Dime. ¿Qué coches conduces? Yo un Seat Ibiza, amarillo. De verdad, tengo un Seat Ibiza amarillo. La cuestión es esa. Cada uno tendrá su nicho de aplicaciones, pero cuando pensemos en grafeno tenemos que pensar en una familia de materiales de distintos grosores, ¿vale? Según las clasificaciones científicas, hasta 10 capas, algunos dicen hasta 5, otros dicen hasta 20, yo os puedo decir más o menos hasta 10 capas, tienen las mismas propiedades o muy parecidas que el grafeno ideal, ¿vale? Hasta un grado de oxidación menor del 10%, tiene más o menos las mismas propiedades que el grafeno ideal y unas dimensiones que no sean más allá de pocas micras de grande. Entonces tenemos algo así. Dime. O sea, tú al sacar lascas de grafeno Sí. en tu molino, ¿salen de distintos tamaños? Sí. Porque todas sean bidimensionales, pero salen de distintos... Sí, no puedes controlar muy bien con ese método tal. Hoy otro método, mira, si es que además tengo esta perfecta para justo lo que me estáis contando. No estaba pactado tampoco, que conste. Para que entendáis, fíjate, y a esta la traía un poco por el tema de precios, porque pensaba que me ibais a bombardear con lo que cuesta y parece ser que lo de los 150 euros os ha contentado a todos, ¿no? Pero sí es verdad que si vemos la calidad frente al precio, tendríamos que seleccionar distintos tipos de producción, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos una calidad muy alta y no nos importa pagar lo que haga falta, entonces tendremos que ir a estos métodos que son en fase vapor, ¿de acuerdo? Es decir, en una cámara súper vacío como la de Mario, súper sofisticada, en la que meto un gas que irá átomo a átomo colocándose perfectamente y me formará el grafeno perfecto, pero tendré un sustrato debajo del cual no me voy a poder deshacer fácilmente. Entonces esto para electrónica es la monda, ¿vale? No para electrónica flexible, para electrónica normal, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo no me puedo gastar $1000 el milímetro cuadrado de ese grafeno, pues tendré que pensar en otra cosa. Si lo quiero meter en una raqueta, obviamente esto no es viable. Hay que tirar por aquí. La calidad pues puede ser más baja, pero me interesa que sea barato y sobre todo la producción en masa. Necesito poderlo producir en grandes cantidades. No todos los grafenos se pueden producir en las mismas cantidades. Y eso me lo va a determinar la aplicación que yo quiera para ellos. Los que son mecánicamente o en medio líquido o con cosas físicas como lo del molino de bolas, pues necesitará, o sea, nos proporcionará algo de no tan buena calidad, pero suficiente como para poder utilizarlo en mayor cantidad. Y sin embargo, ya si me meto en métodos chungos de crecimiento epitaxial, o sea, unas cosas muy raras que son jodidísimas de explicar, crecimiento en fase vapor y no sé qué, que son métodos muy sofisticados que necesitan un WeWork entero para producirlo, ¿de acuerdo? En unas instalaciones y unos métodos y o sea, unas infraestructuras importantes, esto solo me lo va a justificar cuando yo sí o sí necesite la calidad del grafeno, ¿de acuerdo?
Y luego ya lo de los óxidos, esto es grafeno, ¿de acuerdo? Lo de los óxidos, ya esto se puede hacer casi en el garaje de tu casa. Hay vídeos en YouTube, nunca, o sea, no lo hagáis en casa, haced lo que queráis, pero yo desde aquí me curo en salud, que comprando ciertas cosas que puedes comprar en una ferretería y en el garaje de tu casa puedes hacer óxido de grafeno, ¿de acuerdo? Partes de la punta del lápiz, para que le haga gracia. ¿Sabes? Tener cuidado que se utiliza ácido sulfúrico, permanganato, potásico, o sea, cosas muy chungas que fastidian la ropa, la piel, el suelo y todas esas cosas. Así que yo no lo haría, pero sí es verdad que eso, o sea, os lo digo como para simbolizaros la facilidad a nivel de manos que tendría hacer este material. Igual es un poco rara y entiendo que hay diferencia lo que has dicho, sí. Pero si tú pones varias capas, sí. Entiendo que una capa en el medio va a sentir lo mismo de la capa de arriba que de la capa de abajo. Hasta cierto número de capas, ¿de acuerdo? O sea, es decir... Vale, yo pongo 20. No, 20, 21. Ya estamos ahí en el... 21. Para que haya una en el medio. Sí. Con 2000. Vale. Vale, 2000. 2001. 2001 sí. Tienes grafito, ¿de acuerdo? Y todas, o sea, es un comportamiento colectivo, ¿de acuerdo? No van, o sea, el comportamiento de ese material es en global. Entonces, si tú tienes 2000 o 2001, todas se van a comportar como la punta del lápiz, ¿vale? Todas. La primera, la del medio y la última. Porque van juntas, van en masa, en paquete, en tropas. ¿Perdón? ¿Tranchetes de queso? De un átomo de espesor. De un átomo de espesor. ¿Qué propiedades tendría un tranchete? Hombre, básicamente lo que he contado del molino de bolas es eso. Cambia tranchetes por melamina, que es una sustancia que no viene al cuento, pero es una guarrería orgánica que se mete por medio, pues es eso. Con tranchetes es muy difícil tener tranchete y tranchete entre capa y capa, pero entre poquitas capas y poquitas capas sí que van cayendo los tranchetes, ¿vale? Esas poquitas capas tienen un comportamiento colectivo entre ellas distinto al de las poquitas capas de al otro lado del tranchete, ¿de acuerdo? Con lo cual, o la tengo sola, a ella sola, ¿vale? Entonces tiene un comportamiento grafeno puro del que oímos hablar en prensa, o si tengo una cosa parecida a esto, se parecerá, ¿vale? Pero seguirá siendo muy distinto al grafito, a la punta del lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, si son poquitas capas, eso podrá ser un casi grafeno, ¿de acuerdo? Pero muy distinto al grafito. Y da igual la primera que la última que la segunda. O sea, si son 3-4 capas, como lo que sacaba yo, las 4 van a la par, son la misma cosa, se comportan igual. Sí. Te iba a preguntar, ahora que estás hablando de distintos tipos de grafeno y todo eso, sí. Había oído sobre los nanotubos y los fullerenos, ¿no? Que son, muy bien. Viene a ser un poco lo mismo porque está hecho también de carbono. Justo. Ni que os hubiera pactado las preguntas. Os juro ante la cámara, ante toda España, que esto nos ha pactado. Es que hacemos preguntas muy... Claro, justo. O yo se leí un poco la mente y sabía más o menos. Vale, claro, la verdad es que... consigues también propiedades distintas. Exactamente, son preguntas que me suelen hacer y me alegro que me las hagas, Mario. Porque la nanotecnología del carbono no ha empezado con el grafeno, ni muchísimo menos. Esto ya, los años 80, mira, esto, no os voy a torturar con esto, había traído una retrospectiva histórica del descubrimiento del grafeno, pero daos cuenta que ya en el año 47 empezaron estas cosas, ¿de acuerdo? Que no todo ha empezado con el premio Nobel, ¿de acuerdo? Solo el grafeno, ya había gente que teóricamente había postulado que eso era posible en el año 47. Esta imagen de microscopía, que es de un óxido de grafeno reducido y tal y cual, esta se obtuvo en el año 48. Y parece que fue ayer, o sea que el premio Nobel de 2010, que todo empezó con el del celo y el de las birras y no sé cuántos, que tienen todo el mérito del mundo, cuidado. Pero ya había gente aquí que se estaba partiendo los cuernos intentando sacarlo y no lo consiguió del todo, hasta el punto que hubo una serie de 20 años o algo así que la gente ya dejó de hacerlo porque no había manera, se dedicaron solo a estudiarlo teóricamente, ¿de acuerdo? Entonces quiero daros con eso una visión de que no es de ayer, el grafeno. Pero es que si me hablas de la nanotecnología del carbono, tampoco es de ayer, ni mucho menos. Por eso traigo esta transparencia. El grafeno tiene también la ventaja de que a nivel conceptual se puede entender como la madre de todas las demás. El fullereno sería una pelota de 60 átomos de carbono que podría construirse a partir de un grafeno. El nanotubo, que es una estructura muy importante en la ciencia, en la nanociencia y la nanotecnología, se puede visualizar como un grafeno enrollado sobre sí mismo. Entonces formaría un tubo. Pero es que el nanotubo, por ejemplo, se descubrió en el año 91. O sea, no se descubrió en el 91 porque también hay previas,
Pero el primer ser humano que dijo aquí está esto fue en el año 91, fue un japonés. O sea, estamos hablando de 20 años antes del premio Nobel del grafeno. Ya esto ya se conocía, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, precursor de grafito también es, sí que sale de él, ¿no? Entonces, nanoestructuras de carbono que se puedan entender como derivadas del grafeno, las hay, pero que se descubrieron antes, ¿de acuerdo? El grafeno es el último que ha llegado a la fiesta y es el que está teniendo más atenciones, ¿de acuerdo? Pero no perdáis de vista que aquí ha habido mucho antes, mucha gente, siglos incluso atrás. Estoy hablando de décadas. Sí. Lo de los nanotubos es eso que quieren hacer ascensor a la luna y estas cosas. Sí, sí. El nanotubo, una de las primeras aplicaciones faraónicas que se le postularon, debido a la grandísima resistencia mecánica que tiene ese nanotubo, tiene del orden de una cosa que las unidades que se utilizan para estas cosas, que son los pascales, tiene gigapascales. Es decir, estamos hablando que aguanta, ayúdame un poco, Mario. El acero son 200 gigapascales. 200. No, pues estos son terapascales, perdón, terapascales. O sea, estamos hablando 1000 veces. O sea, el grafeno 200, pero es que el nanotubo ya eran 1000. O sea, el nanotubo aguanta tanto o más que el grafeno en resistencia mecánica. Entonces, los japoneses dijeron, bueno, pues si llevamos aquí décadas, vamos a la tapa, intentando sacar, intentando averiguar cómo podemos construir un ascensor espacial, es decir, un ascensorcito que nos suba a la luna y nos baje sin necesidad de utilizar cohetes que gastan un huevo de combustible, aquí Mario me puede echar un capote también, que tienen toda una movida tremenda en vencer la gravedad de la Tierra, volver. Si yo anclo un cable a la luna y vengo con un telecabina y doy vuelta, eso estaba en la mente de los científicos. Pero ¿queréis quitarle el trabajo a Mario? Sí, sí, ¿Has sí. dicho anclarlo a la luna? Por ejemplo. No, bueno, da igual. ¿Desde la Tierra? Desde la Tierra. No. Bueno, hasta el espacio, igual. Bueno, seguramente en algún momento tengamos una charla de movidas estas. Espero, Pero no, esto es desde un planeta, ¿vale? Capturar un asteroide y empezar a crecer un hilo hacia arriba y hacia abajo hasta que un extremo toca el planeta, ¿vale? Pero para salir de la Tierra no puede haber un ascensor espacial. Ahora pregunto yo, Lo ¿sabes? puedes hacer, pero no lo anclas a la luna. O sea, eso se queda, es un cable que... Y se queda en el espacio. Eso es, y lo pones en el ecuador, de manera que como la Tierra gira, pues por la fuerza centrífuga el cable se queda estirado. Como un rodeo de vaqueros, ¿no? Es un poco la idea. Genial. La cuestión era que no había material suficientemente resistente como para aguantar esa tracción, o sea, esa fuerza de tracción, o sea, de estiramiento del ascensor que está continuamente sometido a una fuerza que lo aleja y entonces el cable tiene que justo atraerlo, o sea, tenerlo anclado hacia adentro. Entonces no había nada que aguantara esas tensiones. Y de repente vieron el nanotubo y dijeron, ostras, esto sí, teóricamente lo debería aguantar. Entonces en Japón se inició un proyecto y hasta donde yo sé se sigue trabajando un proyecto de ascensor espacial basado en cables hechos con nanotubos de carbono. Pero aunque los nanotubos sean la hostia, hay que anclarlos a la Tierra y la Claro. Tierra no tiene tantos pascales. Bueno, con que aguante el nanotubo, el cable, yo creo que al final la Tierra sí. No sé cuántos pascales tiene la Tierra. Eso es una buena pregunta. Por corregir lo que he dicho antes, el Sí. acero son 200 megapascales de tensilestre. Mega. Decir, megapascales. Vale, Megapascales es pero el mega. nanotubo puede llegar a los tera, ¿eh? O sea, eso os lo puedo garantizar. He dicho giga antes, pero bueno, habrá nanotubos de gigapascales, pero pueden llegar a los tera. Mega y tera, por aquí, pregunta, Gloria. Por el hecho de que se enrolle sobre sí mismo o forme una esfera, ¿sigue teniendo las mismas propiedades No. que una...? Cambia, totalmente, totalmente. De hecho, esto es una formalidad, ¿eh? Eso es una manera de verlo. Los fullerenos no se hacen plegando grafeno, ni los nanotubos se hacen plegando grafeno. Algún científico lo ha intentado y le ha salido bien, pero lo normal es que se fabrican de otras maneras. Pero conceptualmente los puedes entender como esto, ¿de acuerdo? No cambian mucho. El grafeno y el nanotubo se pueden parecer en ciertas cosas, pero en otras son el día y la noche. En conducción eléctrica, por ejemplo, muy distintos, conducción térmica, propiedades mecánicas también difieren, no tanto, pero difieren, y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Difieren bastante. Y el fullereno la pelota esta, no tiene nada que ver con todo lo demás. Esto es una cosa que, por ejemplo, ahora mismo es el material que más se está utilizando y mejores resultados tiene en celdas solares, como material fotoactivo para pasar la luz del sol a electricidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, se prueba con nanotubos y grafeno y no va tan bien, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cada uno tiene sus cosas y sus propiedades. Esto a nivel fotoeléctrico es
probablemente mejor que el resto, este a nivel electrónico y este probablemente a nivel mecánico o a nivel electrónico pero bidimensional, ¿no? Entonces, bueno, óptico, cada uno tiene sus propiedades. Lo que sí me importa el tema, y por eso he traído, bueno, esta foto de aquí, en el 1989 ya se dio un premio a los descubridores del fulereno, ¿de acuerdo? De estas pelotas, ya se dieron su premio Nobel, que iban buscando otra cosa y de repente se toparon de casualidad la mierda que tiraban a la basura, un día la vieron y dijeron, hostia, pues esto es algo, ¿no? Y de ahí les dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces, posteriormente, se descubrió que esto existe de manera natural en el polvo estelar, en las estrellas, en el espacio. O sea, que esto no era tan inventado, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, el nanotube y el grafeno no existen en la naturaleza hasta donde se sabe, ¿vale? Pero sí que es verdad que ha habido gente que ha descubierto que en el acero de Damasco, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, y era un acero cuya receta se perdió con la historia y nunca se supo cómo lo hacían. Los persas ganaban todas las guerras, los tíos y las tías, y era porque tenían muy buen metal, muy buenas armas. Nunca se supo por qué. Y se han descubierto estructuras de nanotubo de carbono dentro del acero de Damasco, y esto se cree que podría ser la razón por la cual fueran tan buenas. ¿Qué es el fulereno? Esa pelota de aquí. Sí, ahí yo sola. Una pelota de... Claro, el nombre se lo pusieron porque o sea, imagínate, 60 átomos de carbonos formando una esfera, unidos como pueden, ¿de acuerdo? Pentágonos, hexágonos, ¿de acuerdo? También los hay de 70, de 80, de 70 y tantos. Fulereno luego ha crecido en la familia, pero el primero que se descubrió fue el de 60 átomos de carbono. Tiene exactamente... ¿Perdón? Es muy apropiado ahora para el Justo. De hecho, las pelotas de fútbol... O sea, es decir, geométricamente la manera en la que puedes confinar en el menor espacio posible todo este número de polígonos, ¿no? Entonces, 60 vértices. Es el número mínimo de vértices que puedes tener, o puntos de unión de polígonos, una estructura esférica, ¿no? Pues se vio que se podía hacer eso de carbono, solo con 60 átomos de carbono. Y eso sería fulereno, y se le puso fulereno enseguida porque se parecía a la cúpula geodésica esta de Montreal, en Canadá, que lo inventó un arquitecto que se llamaba Fuller, puede ser el Buckminster Fuller, que es un... ¿sí? Es Richard Fuller, ¿vale? Entonces, como inventó una cúpula de un palacio de congresos de Montreal que tiene esta estructura, pues se le dijo Fuller, ¿sabes? También se le conocía como buckyball, pero ese término se ha perdido en la historia, se ha quedado por Fuller. ¿Dos preguntas por ahí? ¿Quién quiera? Sí. Tiene que ver con el acero mejorado, por así decirlo. Si hay alguna forma de que se esté investigando, por ejemplo, de hacer un recubrimiento de grafeno, por ejemplo, para rodamientos, para poner un ejemplo, se desgastan a medida que tú lo utilizas, pero si el grafeno mejora muchísimo las propiedades mecánicas, eso te puede aguantar infinito. Bueno, muchísimo más que efectivamente, sí. De hecho, disiparía el calor, rodamientos ¿de qué me has dicho? Perdón, ¿de coches o de...? Sí, de coches o de máquinas industriales, cualquier cosa que esté... Pues integrarlo, los rodamientos, si no me equivoco, suelen estar hechos de metal o de cerámica, ¿no? Sí, de acero, sí, de cerámica. Entonces, no me consta que se hayan hecho estudios sobre rodamientos per se, pero sí sobre ese tipo de materiales y se han estudiado las propiedades beneficiosas que tiene el grafeno como recubrimiento, y también cuando está integrado dentro como mejoramiento del desgaste y de la fatiga de esos materiales. O sea, eso está demostrado. ¿Pues dentro te refieres a dentro de lo que se Embebido completamente, o sea, no solo en superficie, sino en toda la estructura. De hecho, es lo primero que se suele hacer. Cuando uno quiere probar si el grafeno refuerza un material o mejora un material, es meterlo embebido, ¿no? Mezclarlo, intentar que esté homogéneamente distribuido. Y eso se ve que mejora. Y luego también se puede probar recubrimiento, se puede probar una serie de alternativas. Pero como tal, sí, disiparía el calor, aguantaría mucho más la fatiga por desgaste, etc. No puedo decir que infinito, pero... Sí. Antes que yo, pero es que va relacionado. Yo cedo el micro. ¿En huesos de la gente, por ejemplo? ¡Qué bueno! En plan lo ves, Adamantium. Existen estudios. Ahora, no sé cómo esto se puede transferir a una persona. O sea, no sé a largo plazo si la persona lo puede resistir o no, o tendrá... un cáncer. O no, efectivamente, o sea, no está estudiado. Pero a nivel de mineralización del hueso, ¿de acuerdo? Existen estudios tanto con óxido de grafeno como con grafeno, en el cual sí que se ve
una mejora en la mineralización de los minerales del hueso, la hidroxiapatita, los fosfatos y lo que se llama la osteogénesis. Existen estudios en los que hay una osteogénesis con mayor proporción, o sea, es decir, que el hueso se fabrica mejor in vitro en presencia de estos materiales. ¿De acuerdo? O sea, sí, podría servir, pero como todo, habría que hacer estudios de toxicidad a largo plazo, de estabilidad con el tiempo, de estabilidad con roces con las historias. Entonces, todo esto no está visto, entonces con lo cual, pues no me consta que no lo he visto yo que esté estudiado. Con lo cual podría servir, y lo dejo en el condicional, podría servir, ¿eh? Sí. Mi pregunta es más de geometría que otra cosa. Sí. Has mencionado que el grafeno está formado por una lámina de hexágonos. Si quieres hacer un nanotúbulo, simplemente tendrías que plegarlo y formar un cilindro hueco. Sí. Pero luego has hablado del fulereno, que es una esfera, y ya me estaba preguntando cómo haces una esfera de hexágonos. Pero después has dicho que era como un balón de fútbol. Y pentágonos. Así que, creo que he mencionado pentágonos. ¿Cómo pasas de la estructura de hexágono a pentágono? No pasas directamente. Todas estas estructuras se fabrican de cero, ¿de acuerdo? Colocando átomos, o sea, átomo a átomo, la estructura. Se suelen fabricar en hornos de descargas eléctricas, de plasmas, en cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haces es tener los átomos sueltos en un plasma o en una temperatura elevada, no sé qué, y luego poco a poco se van colocando ellos solos conforme se va enfriando el sistema. Y de manera espontánea y natural se colocan de estas estructuras, estas guisas. ¿De acuerdo? Entonces, es muy complicado, de hecho, creo que ni se puede pasar de una a la otra, pero sí es verdad que algún caso concreto de enrollamiento de grafeno para formar un nanotubos sí que he visto. ¿De acuerdo? Pero el del fulereno es más complicado, o sea, suele ser fabricado de cero, el grafeno se suele fabricar de cero y el nanotubo también. De hecho, el nanotubo se construye, va creciendo en plan torre, o sea, necesitas unos catalizadores y a partir del catalizador se van uniendo los átomos de carbono, van creciendo. No se hace una lámina y luego se pliega. O sea, el mecanismo en el cual funcionan estas cosas es como os comento. Se aproxima la pregunta chorra de Lucía. Y las que quieras. Si en vez de cerrar el tubo liáramos todo lo que es una sábana de grafeno, la vas haciendo un rollito y se te queda un espiral. Sí, eso también existe. ¿Vale para algo? Sí, existe. Se ha descrito, se le llama en inglés nanoscroll, o sea, nanopergamino, por así decirlo. No sé muy bien para qué vale, sinceramente. O sea, he visto que se hace, pero no lo he visto. O sea, lo han asimilado a veces al nanotubo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? El hecho de que esté enrollado sobre sí mismo lo hace distinto al nanotubo. De hecho, yo me atrevo a decir, desconociendo mucho este nanoscroll, porque lo conozco de oídas, me atrevo a decir que no es, o sea, que es peor que el nanotubo. O sea, es decir, lo que hace que el nanotubo sea tan bueno es porque está cerrado sobre sí mismo. Pero el nanoscroll al final se convertirá en grafito. Sí, normalmente no, ¿eh? Es decir, estos se suelen quedar enrollados, porque date cuenta que tienen muchísimas interacciones entre sí mismos. O sea, plano con plano, o sea, por la misma razón que es tan difícil separar las capitas del grafito para hacer grafeno, en el momento que tú enrollas sobre sí mismo, tienes como un pseudografito ahí que es muy difícil desenrollarlo nuevo. Hay que aplicar muchas fuerzas otra vez para volver a eso. De hecho, el grafeno, y esto creo que tenía la foto por aquí, esto es óxido de grafeno, pero para que nos entiendan, reducido, que es una cosa parecida al grafeno. Fijaos lo fácil que se arruga esto. O sea, es muy difícil tenerlo bien estiradito, ¿eh? O sea, es decir, tiende a interaccionar consigo mismo. Está más cómodo cuando interacciona consigo mismo. ¿Sabes? ¿He oído algo? Planchar. ¿Lo puedes planchar? No es tan descabellada la pregunta. Si se le da algún pepinazo térmico a esto, probablemente se mejore. No te voy a decir que va a quedar como las camisas, es como si la planchara yo, básicamente. Le quedarán arrugas todavía, pero se puede mejorar, se podría mejorar, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que esto es complicado, tenerlo muy lisito. Es decir, la única manera de tenerlo bien liso es crecerlo de estas maneras de aquí. Cuando lo tienes de estas otras, es muy rebelde, ¿vale? Sí. ¿Hay algún límite en lo fino que puedes hacer en el nanotubo? ¿O lo gordo? Sí, hay límites, hay límites. Es muy fino, me imagino que... Ahora mismo no te sabría decir cuánto y cuánto, pero estamos hablando de que normalmente el nanotubo se enrolla, o sea, se enrolla, se puede conceptuar como una hoja enrollada, insisto que no se fabrica como tal. Entonces, como tal, geométricamente hay solo un número limitado de orientaciones en las que tú puedes enrollar una hoja, ¿vale? O sea, puedes enrollarla, voy a dejar el micro,
puedo tener la hoja, la puedo enrollar así, ¿vale? La puedo enrollar así, ¿vale? Y la puedo enrollar oblicua. Según la orientación de los hexágonos. Exactamente. Y esa digamos, enrollamiento oblicuo, insisto, es visualización, nadie la va a enrollar para hacer el nanotubo. Tiene un número limitado de ángulos, porque a partir